Tenemos el placer de contar en el día de hoy con la presencia de Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Melanio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Oscar. Profesor. Don Freddy. Buen día, Luisín. Melanio. Bienvenido. Buenos días. Aguanten la mano con Luisín. Luisín Hombre es bueno. Luisín es de los nuestros. Sí. Justamente por bueno que lo tenemos ahí. Bueno, no, el mejor de todos nosotros, Luisín. Un hombre sano, un hombre de Dios. Lo que pasa es que Muchas gracias, don Melanio. Mire, profesor. Viniendo de usted me place. No Y la audiencia de los viernes de él. Ya solo dejamos. Ya. Sí, no, aunque este viernes no va a estar aquí, vamos a un programa especial diferente. No, pero Después ¿quién dijo que yo no después voy a hacer la estar aquí? promo. ¿De dónde tú sacas eso? No, él va a estar el viernes, sin falta. El viernes no va a estar aquí. Sí, No, no, vengo el viernes a las el 8 viernes. jueves. ni jueves ni viernes. No, vengo el jueves de la noche y en vuelo privado. Vuelva el Ah, martes, en vuelo no, privado que usted anda. Sí, a ver si se mueren ustedes. En vuelo privado que usted anda. Señores, Echando guararé. ¿quién puede coger un vuelo privado en este país? Bueno, está bien. Pero muchas gracias, don Profesor, Melanio. mire, antes de que entremos en el tema PLD, yo quiero pedirle, en su condición de maestro, de exministro de Educación, que comparta con nosotros la información que usted pueda tener o la evaluación que haya podido hacer sobre este tema de la semipresencialidad, sobre si cree que hay condiciones. Hoy día el sindicato de los maestros está reiterando un pliego de condiciones que están poniendo para volver a las aulas a dar clases. ¿Cuál es su impresión de todo esto? Las pasadas autoridades dejaron ese modelo. Fue un modelo de semipresencialidad, pero las autoridades entrantes lo desestimaron y se fueron por el modelo de educación a distancia, en el entendido de que no querían someter al riesgo de contagio a maestros y alumnos. Nosotros saludamos en su momento la decisión porque lo más importante era no interrumpir el ciclo escolar. Cerrar las escuelas simplemente como lo hizo Bolivia u otros países constituye una desgracia, porque los niños, niñas se estarían a expensas de otras tentaciones, de otras ocupaciones y no en lo que tienen que estar, que es la educación. Por eso nosotros saludamos la decisión que se tomó para que a partir del 2 de noviembre, a través de los medios disponibles, la televisión, la radio, se pudiera utilizar el tiempo de los niños, niñas, en lo que tenían que estar, que es su educación. Ahora, 6 meses después de haberse iniciado el modelo, necesariamente tiene que haber una evaluación. Y ya hay voces autorizadas que hablan de dificultades, sobre todo socioemocionales, de la falta de esa interacción de alumno-alumno, alumno-maestro, que es fundamental en el hecho educativo y que naturalmente ha llevado a las autoridades a reevaluar la situación y plantearse el reinicio. En un momento en que muchos piensan que lo deseable sería ya terminar con el modelo, hacer los ajustes que fuera de lugar, porque reiniciar las clases presenciales implica preparar las escuelas, mejorar sus condiciones, porque habían sido en cierto modo dejadas de lado. La propia ADP está planteando el tema del proceso de vacunación, que comenzó muy bien, pero parece que ahora hay un tema de dificultad en términos de la existencia que tienen de vacunas o de jeringuillas, y entonces es riesgoso inventar ya cuando estamos en la curva final del año escolar. A mí me parece que pudiera ser interesante ver algunos modelos, sobre todo en las provincias en donde la incidencia del COVID es mínima o inexistente, ver en qué medida se pueden encontrar los alumnos con los maestros para evaluar lo que ha pasado hasta ahora. Y en la medida en que eso pueda dar resultado, quizás puede extenderse a la mayor cantidad de escuelas del país y que entonces se entre en contacto para que los maestros ya presencialmente, en periodos intercalados, quizás dividiendo a los alumnos por día de semana, puedan ver, puedan reforzar lo que han recibido como oferta educativa a través de la televisión y de la radio. En resumen, ¿usted personalmente no está de acuerdo en que se retorne al aula en lo que resta del año escolar? No creo que con la universalidad ni con una gran cantidad, como se ha señalado en el municipio, ya sería lo viable o aconsejable. Tú no puedes cambiar de buenas a primeras, ya en la fase final. Señores, hasta mayo se estará recibiendo algo de docencia. Ya a partir del 15 de mayo
son los preparativos para las evaluaciones sumativas, para organizar el final del año escolar. Entonces, viene Semana Santa, ¿qué es lo que nos queda? En mes de abril. Abril Entonces, y mayo, 2 meses se puede avanzar. no, pero algo. mayo ya, las 2 primeras semanas, ya después del 15 de mayo, no se da un tizazo, como decimos, es la tradición. Entonces, yo pienso, Pero estamos en excepcionalidad, profesor. Hay una situación en la cual usted hemos señalado hasta socialmente y familiarmente las presiones que hay. Sí. Salvarla ahora, aunque nos metamos en julio dando clases, porque recuerde que comenzamos en noviembre, profesor. No comenzamos en agosto. La presencialidad no está 50-50, como está el tema de las causales, ¿eh? Si tú sometes a la consideración, hay muchos padres que todavía no están convencidos. Entonces, como hay resistencia y un gremio que está cerrado. Eso es el gremio. No estoy justificando, pero ciertamente tú tienes que contar con el apoyo entusiasta de todos. Y tú no tienes un gremio convencido de eso. No tienes seguridad de que las escuelas estén listas. Señores, aquí hay una gran cantidad de escuelas que no tienen agua potable. Recuerdo que en mi gestión tuvimos que construir pozos para poder llevar agua a algunas escuelas. Y el tema del protocolo de seguridad, el tema de poder prevenir el contagio de la pandemia, es fundamental. El tema del agua como elemento fundamental para esa higiene. Pero yo quisiera que hablemos de política también. No, ahí vamos, ahí vamos. Mire, ya está juramentadas las autoridades nuevas electas en el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político ahí ya con 45 miembros. ¿Qué tarea tienen ustedes? Uno espera que el tema del tipo de oposición que va a llevar a cabo el PLD, eso está pendiente de que la gente lo conozca, lo maneje. ¿Qué decisión hay con eso? Sí, y quisiera, si se me permite, el director tiene unas imágenes muy interesantes que un poco desdibujan lo que fue este acontecimiento del pasado domingo, efectivamente, y que un acontecimiento sin precedentes. Nosotros culminamos este domingo 14, 5 meses de trabajo ininterrumpido, del pasado 11 de octubre hasta este pasado 14 de marzo. Y naturalmente esas imágenes reflejan, ahí está la compañera Cristina Lizardo, en el discurso de orden. Logramos mantener el distanciamiento físico, porque fue una exigencia de las autoridades sanitarias del país. Ahí está juramentando al presidente Medina. En el acto que era fundamentalmente de formalizar la juramentación de autoridades, Cristina Lizardo tomó el juramento al presidente Medina, el presidente Medina tomó el juramento a Charlie Mariotti, el secretario general, y una vez juramentados, entonces el presidente Medina tomó el juramento al comité político en pleno. Y naturalmente los discursos de orden que reflejaron los nuevos aires que estamos viviendo en el Partido de Liberación Dominicana. El PLD está de vuelta. Todas y cada una de las actividades que fueron programadas en los 5 meses fueron exitosas, se desarrollaron. No hubo una sola fecha que se pospusiera para que estas actividades concluyeran exitosamente. ¿Qué nos queda por delante ahora? Aplicar lo que aprobamos en términos de mandato estatutario y de documentos fundamentales del partido. Y justamente en el día de mañana se reúne el comité político para conocer de las propuestas de candidaturas a las secretarías del partido. ¿Mañana se reúne? Mañana se reúne su primera reunión. Perdone, Melanio, una taza de café Santo ¿Cómo no? Domingo, café para usted, café para nosotros, Y Carolina. un apunte, pensé que las secretarías, su designación era competencia del Comité Central, no del Comité Político. Así es. Y fíjense que para algunas personas, incluido yo, que tenía aprensión con el tema del aumento de la matrícula del comité político, y el propio secretario general saliente, Reinaldo Pared Pérez, hizo público su oposición en el sentido de que este organismo pudiera resultar inoperante. Bueno, ya tiene su primera reunión mañana. Se juramentó. ¿Dónde va a ser? En la Casa Nacional. Allí ¿Hay espacio ahí? Sí, hay espacio. Tenemos un amplio salón donde se reúne el comité central, que ahora tendrá que reunirse el comité político, porque el comité central tenemos que reunirlo en el pabellón de voleibol o un espacio mucho más amplio. Pero eso que apunta rumbo a la Oscar. sabana de Guabaní. Eso que apunta Oscar, si el comité central decide lo de las secretarías, Sí. ¿cómo el comité político trata el tema mañana? O sea, ¿cómo se aborda? A propuestas del comité político. Bueno. El comité político se reúne mañana, conoce de algún tipo de aspiraciones,
plantea su visión sobre, estos son órganos de trabajo, y yo le garantizo que ahora van a funcionar. Por ejemplo, el secretariado orgánico, que lo dirige el secretario general, tiene 12 secretarías. El secretariado científico-técnico y de ramas profesionales tiene 15 secretarías. Y el secretariado de la relación partido-sociedad tiene 12 secretarías, 39 en total. Cada secretaría va a tener 12 vicesecretarios. ¿Se puede aspirar? ¿Usted aspiraría, por ejemplo, a ser el secretario de Educación o de Organización? Bueno, mira, tú haces la pregunta. Justo ayer ya yo dejé de ser árbitro. Yo fui árbitro hasta el domingo pasado. Y dirigente connotado del partido y muchos compañeros esperaban que yo presentara una candidatura a la Secretaría General por mi prédica permanente de la necesidad de que el partido funcione, que se organice, que se respeten los métodos de trabajo, pero yo entendía que mi rol en ese momento de árbitro era importante junto a Cristina Lizardo y otros valiosos compañeros. Sin embargo, en los últimos días y dada la relación de un presidente como Danilo Medina, conocedor del partido desde sus simientes, y un secretario general que un poco viene más de una parte externa, no se formó como muchos de nosotros en los círculos de estudio, pero sí ha hecho una carrera política que lo identifica hoy como un PLDista de fuste. Una secretaría de organización orientada a lo fundamental de este momento, que es la reorganización del partido conforme establece el estatuto por recintos y colegios electorales, requiere de entereza, requiere de hacer cosas diferentes, porque haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Y en esa dirección yo estoy, y lo puedo anunciar hoy, estoy anunciando que aceptaría una nominación del comité político para dirigir la Secretaría de Organización. Ya se avisora que hay candidaturas presidenciales y estas aspiraciones legítimas no pueden bloquear, no pueden ser un obstáculo para que el partido pueda reorganizarse, limpiar y sanear su padrón y poner los comités intermedios a funcionar. Y para eso se necesita una persona que tenga el suficiente equilibrio, que pueda ser parte y escuchar a todos, y que de alguna manera pudiera hacer equipo con Danilo Medina, que anunció que va a visitar el país, va a escuchar a los compañeros, Charlie Mariotte, que es un comunicador nato, y entonces en la Secretaría de Organización alguien que pueda ir organizando esas simpatías que iremos recuperando en los próximos años. Y la gente que aspira a presidente en el PLD, que pudiera verlo usted como un potencial candidato, porque yo te fue aspirante presidencial. Sí, pero pienso, no he definido proyectos presidenciales y todos ellos tengo excelentes relaciones con ellos y entiendo, porque de algunos de ellos he recibido la sugerencia de que me pudiera ocupar de esa secretaría. Pero y pienso... ¿no estaría usted utilizando esa secretaría para catapultar un proyecto presidencial No, de ninguna en medio manera. de los demás? No, incluso en un momento dado se planteó prohibir que quienes estén en las posiciones fundamentales del partido, presidencia, secretaría general, secretaría de organización y secretaría que son básicas, que tienen que dedicar 24/7 a esas funciones, puedan plantearse como candidatos presidenciales. Y eso violaría un precepto constitucional, por eso no pasó en el estatuto, pero sí se establece que quien vaya a definir proyecto presidencial, entonces con suficiente tiempo, renuncia a esa posición para que el partido pueda seguir funcionando. Esto el partido tiene que verlo como una tarea fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente una sobreatención a las funciones de gobierno desatendió las funciones partidarias. Y eso no podemos repetirlo. El partido está desarticulado, hemos hecho un esfuerzo inaudito para poder mantenerlo y revitalizarlo en estos 5 meses, pero el partido requiere a esa zapata de dirigentes veteranos construir un segundo nivel y en algunos casos un tercer nivel, porque hay comités intermedios que tienen cientos de comités de base. Es una tarea fundamental que independientemente de que podamos activar y quizás definir 2 años antes nuestro candidato o candidata presidencial, esa tarea de reorganización es fundamental y tiene que hacerse este año 2021. ¿Cómo van a definir? Y he escuchado más de un dirigente PLDista decir que van a definir su candidatura presidencial con tiempo. ¿La ley la ley establece cuándo se eligen los candidatos? Sí, la ley electoral y 6 meses antes, y eso es saludable,
porque imagínate tener una campaña permanente por 3 años, pero el partido tiene sus mecanismos para que estos compañeros y compañeras que han definido aspiraciones puedan ir activando internamente y con cierto protocolo, con cierto orden, y eso va a ayudar a movilizar el partido. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que haya una competencia entre esos compañeros motivando a traer nuevos miembros al Partido de Liberación Dominicana. Ese padrón que tenemos que sanear va a organizarse ahora a partir de los colegios y recintos electorales. Pues qué bien, por ahí sería interesante que cada uno Pero pueda hay mostrar quejas, sus garras. Hay quejas de gente, por ejemplo, Camarante Baret señalaba en un mensaje de redes sociales, se mostraba un poco opuesto a la posibilidad, a ese activismo presidencial. Con razón. Yo pienso que el año 2021 debe ser declarado para la reorganización del partido. Pero usted acaba de decir que bueno. Bueno, Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, de manera prudente, porque es imposible, Oscar, que nosotros podamos impedir que cualquiera de los compañeros, Domínguez Brito, Abel Martínez, el compañero Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño, etcétera, el propio Francisco Javier, puedan comenzar a visitar compañeros y a estructurar equipos. Eso es imposible hacerlo en un partido democrático con una membresía tan amplia. Ahora, lo que tenemos nosotros que evitar es que ese proselitismo impida que el partido funcione en lo institucional. Y es una tarea fundamental que corresponde al presidente, al secretario general y a quien pueda ser designado en la Secretaría de Organización del Don partido. Melanio, mire, el papel ahora ha establecido eso, que han tenido un gran logro de cerrar lo que uno pudiera llamar el luto de la derrota y comenzar a trabajar. Hay un escenario que tiene códigos para convertirse en la oposición, el líder de la oposición, que como ustedes saben, le reclama sus ex compañeros de la Fuerza del Pueblo, que ellos son los líderes de la oposición. ¿Cómo usted prevé que se va a manejar esto? Porque hay una frontera que tiene ahora unos casos judiciales que tocan muy de cerca a dirigentes del PLD. Está la situación del país, está la situación del COVID. ¿Cuál sería la línea de oposición de ustedes? Fue definida en los discursos del pasado domingo una oposición constructiva y firme. Constructiva porque el PLD estuvo gobernando los últimos 16 años y no puede ahora aparecerse con posiciones populistas e irresponsables. Por eso fuimos a la firma del Pacto Eléctrico. El propio Pacto Eléctrico que las autoridades, siendo oposición, se negaron a firmar y ahora convocaron a su firma sin ponerle un punto ni una coma. Nosotros acudimos, a pesar del asedio, a pesar de todo lo que se ha dicho, acudimos porque lo importante es el país, es la nación, no quien esté al frente de ella. Lo que ocurrió el domingo pasado, una lamentable, los abogados dicen chicana jurídica, una chicana política. Fue un acto de politiquería, irse a San Juan a realizar un consejo de ministros en el momento en que el principal partido opositor está desarrollando su congreso. Allí no hubo acusaciones al gobierno. El propio discurso del presidente Medina en un 90% se refirió al tema interno, a la visión que tenemos del PLD del futuro, y no se hizo imputaciones a las medidas correctas o incorrectas que ha estado tomando el gobierno. Pero irse a San Juan a declararlo como el arquetipo de la miseria en este país, cuando aquí las quejas eran de que en el gobierno de Leonel Fernández, Felipe Bautista le había hecho un segundo piso a San Juan, y con las aspiraciones de Yomaira Medina en la gestión del presidente dijo que habían hecho un tercer piso, y ayer circularon en las redes sociales una cantidad de infografías y obras que se ha hecho en San Juan de la Maguana, pero el presidente fue a un consejo a Pedernales y a otros lugares donde se ha perdido empleo. Entonces San Juan, la zona más productiva del país, asiento del señor, nacimiento del señor Dani Alcántara, irlo a declarar como el antro de pobreza del país, fue un acto de politiquería y muy mal, porque un gobierno no debe responder a un acto político con una acción de Estado, deben responder en el plano político. Como también ahora se culpa a la pasada administración hasta de los mareos y de baneos sentimentales de los que están ocupando funciones públicas. Oye, usted cuando cae en eso hace ridículo y es lamentable porque cuando la autoridad hace ridículo pierde su condición de tal. Agradecemos su tiempo, un placer tenerle siempre, Melanio Paredes. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.